noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues el tema económico, el tema financiero, el asunto de las finanzas públicas es un tema obviamente para todo el mundo, pero bueno, analicemos el caso mexicano como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues en una situación muy difícil por la que atraviesa nuestro país. Si nos atenemos, pues para empezar, a la propia declaración del secretario de Hacienda de hace algunos días, donde habló de un shock en las finanzas públicas, una caída, un desplome en los ingresos de las finanzas públicas en nuestro país y otra serie de circunstancias obligadas a revisarse. Está, por supuesto, la caída o el desplome de la actividad económica. Se espera que para este 2009 México tenga una caída cercana al 11% en el primer tramo del año y de 7,75 o según la fuente que se tenga en el promedio anual para 2009. Tenemos muchos indicadores muy preocupantes, la informalidad en la economía, en fin, el desempleo. Y bueno, pues para analizar y seguir escuchando puntos de vista y reflexiones sobre lo que México está viviendo, hemos invitado en esta ocasión al programa a dos expertos de primera línea en materia económica, que pueden tener incluso puntos de vista contrastantes, que va a ser muy valioso poder hacerlo en este programa. Que son Patricia Armendáriz. Patricia es actualmente directora general de Credipyme y bueno, en su momento fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria de 93 a 99. Gracias, Patricia, por acompañarnos esta noche. Bienvenida. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Nos acompaña León Bendesky. León es socio de CIREM, que es una consultoría económica y articulista también de la jornada. Y bueno, pues entre otras cosas, León junto con el equipo de CIREM hacen una revisión cotidiana de la economía regional, de la economía del país, con una mirada muy interesante sobre los temas económicos y financieros. Gracias por estar aquí, León. Gracias. Bienvenido. Gracias. Patricia, León, para empezar, ¿qué diagnóstico tienes de lo que pasa en México? ¿Cuál es tu radiografía, Patricia? Bueno, pues básicamente me gustaría enmarcar lo que para el secretario de Hacienda es un shock financiero de los últimos 30 años. Básicamente yo creo que la caída en las exportaciones tan fuerte que ocurrió en los Estados Unidos a su vez provocó un shock muy importante en México, toda vez que el 30% de nuestros ingresos del PIB es por el lado de las exportaciones, y básicamente lo que sucede es que se cae el ingreso tributario, el gobierno entra en una circunstancia de contraciclicalidad, aumenta el gasto y se abre una brecha muy importante en el déficit. Eso es para mí lo que está en este momento el secretario hablando de un shock financiero, ¿no? León, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que destacarías para efectos de retratar al México de este momento? Yo pienso que estamos de alguna manera pagando muchos errores de política económica de largo plazo. Y te voy a decir un par. La manera en que se abrió la economía desde los años 80, no estoy diciendo que no debía haberse abierto. La manera como se abrió, la manera como se negoció el TLC, o sea, el Tratado de Libre Comercio, la manera como México no pudo desprenderse de la gran dependencia que tenemos con la economía de Estados Unidos, que no es nuevo, viene desde fines del siglo XIX. Pero lo que hicimos aquí fue que cuando Estados Unidos crece, nosotros apenas crecemos de una manera insuficiente para las necesidades de la población. Y cuando Estados Unidos se cae, nosotros nos derrumbamos. Y esos son hechos, ya están ahí comprobables. Hoy México es la economía con peor comportamiento de toda América Latina. Por algo será. Por algo será. ¿Por qué Brasil no? Y eso tiene que ver con grandes errores de política económica, comercial, fiscal. México sigue dependiendo 40% del ingreso del gobierno de petróleo, cuando Pemex ya es una empresa prácticamente en quiebra. ¿Sí? Desde tu punto de vista, Patricia, ¿por qué México, es lo que dice León, el país con peor desempeño frente a la crisis? Bueno, ciertamente estamos, en cierta manera, viendo las consecuencias de habernos abierto a ultranza a nuestro principal socio comercial. Y por tanto es importante saber que estamos muy vulnerables a que si a Estados Unidos le da un pequeño catarro, nos puede dar una pulmonía, ciertamente. No necesariamente yo diría que es un error de política económica, es una apertura que está recomendada en cualquier libro de texto liberal, o sea, es un punto de vista, pero ciertamente también... Pero no hay nada de qué arrepentirse después de lo que estamos viendo. Yo no creo. Yo creo que más que nada, yo no le atribuiría más a la parte de errores de política económica a esa parte, sino errores más que nada estructurales de no haber atendido otro tipo de problemas, como son el problema de atender antes de la demanda, estar manejando la economía por el lado de la demanda tipo Keynes, por el lado más bien por el lado de la oferta, por el lado de la productividad, y hacer trabajo de fondo para verdaderamente mejorar la productividad de México, que puede ser más bien complementario y no necesariamente
dejar afuera los errores del pasado y atender otra cosa. Es un complemento que no se ha hecho, es lo que yo diría. Pero cuando dices los errores del pasado, estaríamos reconociendo que efectivamente la apertura en la forma en que se dio fue equivocada. No la apertura por sí mismo, sino la forma en que se dio. Estoy parafraseando a León en cuanto a decir que hubo errores de política económica, en los cuales yo no estoy de acuerdo. Básicamente lo que no había necesidad de complementar cambios estructurales fundamentales que se han estado postergando, y que esta crisis, que efectivamente es una crisis para México, es una oportunidad magnífica para unirnos alrededor de resolverla estructuralmente. ¿Achacarle la situación actual a la apertura o a la manera en que se hizo la apertura del TLC sin considerar lo que dice Patricia no es injusto? Perdón, yo creo ahí discrepo con Patricia, porque una política económica es integral. No podemos defender una política liberal, como ella la llamó, de apertura, que era necesario hacer, con no hacerlo complementario. Perdonen, en Europa, cuando se hace todo este cambio que llega hasta la Unión Europea, se hace planeando todas las otras cosas. Esa es la política económica, es completa. Entonces, defender una parte ideológicamente, que es el liberalismo, y no defender que no se hizo todo lo demás, porque a nadie le convenía, Patricia, porque no le convenía a los empresarios, porque no le convenía a los políticos, porque no le convenía a los banqueros. Entonces, la política económica vista así, con bisturí, siempre es defendible. Aquí hubo grandes errores de política económica y hay responsables. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que este equipo que está en Hacienda y este equipo que está en el Banco de México ya cumplió su tarea en este país, ya no tienen nada que ofrecernos, están caducos, se han estado regenerando con sus propios alumnos y cerrándose a todo lo demás, ya no hay más. Esa política económica ya no sirve, y el secretario de Hacienda todavía sigue pensando, creo yo, y si no me gustaría oírlo, que México va a volver a ser lo que fue antes. Ya no, el pasado ya no tiene nada que ver con el futuro. Patricia. Yo sigo considerando que las crisis son elementos para aprender. Si tuviéramos una bola de cristal, pudiéramos anticiparnos y decir, las cosas van a ser así, y no hubiera crisis. Efectivamente, si hubo en un momento dado falta de poder entender cuál era la gravedad de regular los mercados laborales, de no asegurarnos que efectivamente el crédito fluya a las empresas, que es una de las partes más importantes en las que yo seguiría haciendo énfasis. Es increíble que el 10% de nuestras empresas exclusivas, el 10% del PIB empresarial y productivo de este país es el único que tiene acceso a crédito. Eso no puede continuar siendo así, pero no se pudo haber previsto desde un principio de decir la política económica perfecta es que todo el mundo tenga crédito. O sea, estamos aprendiendo consecuencias de algo que no se pudo prever y que es momento de ajustar. No estoy de acuerdo. En 1995 se privatizó la banca en México y el modelo de privatización era para que ocurriera esto, Patricia, porque Bancomer genera 30% de sus ganancias globales en México y no tiene necesidad de prestarle a las empresas, porque el modelo está hecho para eso. Y los bancos, ahora tenemos dos sistemas bancarios, uno extranjerizado y otro nacional, que no tiene ni siquiera las posibilidades de entrar a ese mercado porque no puede competir. Y perdóname, si eso no lo sabían quienes estaban regulando y quienes estaban privatizando, pues entonces estábamos fregados. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta discusión sobre las razones que pueden explicar o deben explicar lo que hoy está pasando en México, porque lo que hoy está pasando en México es muy grave y al final de cuentas saber exactamente qué lo originó, cuáles son las situaciones previas que generaron esto, que es una realidad, que México tiene los peores resultados por lo pronto de la región. Vamos a la pausa y regresamos. Ni siquiera tiene el corazón de la izquierda. Regresamos, Patricia Armendáriz, León Bendesky. Bueno, pues se ha puesto interesante este debate entre ustedes porque, bueno, al final de cuentas van al corazón. Obviamente no están de acuerdo y difícilmente terminaremos este programa con alguna coincidencia en ese punto. Pero bueno, si les parece bien, cerremos esta parte. Haya sido o no el origen fundamental de la crisis que hoy tenemos, lo que es un hecho es que la apertura comercial y nuestra relación con Estados Unidos es parte de la explicación fundamental. Si fue error o no hacerlo de la manera en que se hizo, bueno, aquí están puntos de vista. Lo que sí es un hecho es que la caída en los Estados Unidos le ha significado a México un efecto enorme, no comparable con ningún otro de los países de la región. Y eso es algo que México tiene que analizar, porque es la crisis que viene de fuera. Y entonces la pregunta es, si la crisis que viene de fuera se va a enfrentar, ¿de qué manera? ¿Con los recursos internos o con una realidad que es muy deficiente en varios niveles, empezando por el fiscal, hablando de la productividad, hablando de la competencia y N número de cosas? Sobre esa parte, si les parece,
Queremos su punto de vista. Yo creo que el secretario Caras ha dicho cosas que son muy sutiles, pero que son muy expresivas. Es básicamente decir, la historia nos alcanzó. Si no me equivoco, el día de ayer dijo, la historia nos alcanzó, porque el margen de maniobra para el gobierno en este momento está muy corto. Tenemos un déficit gubernamental, un déficit presupuestal importantísimo ya para efectos históricos de lo que puede ser sano en el largo plazo. Tenemos una deuda con respecto al Producto Interno Bruto